La mañana amaneció gris sobre el rancho, con una neblina baja que parecía colgar de los cercos como una sábana húmeda. El silencio solo se rompía por el mugido distante del ganado y el crujir de la madera vieja cuando el viento se colaba por las rendijas del establo. El ranchero había despertado antes del alba, como siempre, con la misma rutina y la misma soledad. Desde que su esposa murió, el trabajo era su única compañía, y la cocina, un lugar que evitaba más de lo necesario. Aquel día esperaba a la cocinera, una mujer fuerte y callada que llevaba años preparando las comidas del rancho. Pero no apareció. En su lugar, cuando el sol ya empezaba a asomar, una muchacha delgada cruzó el patio con pasos inseguros. Llevaba un delantal demasiado grande y el cabello recogido con prisa. Se detuvo frente a la puerta de la cocina, respiró hondo y tocó. Señor, dijo cuando él abrió. Mi madre está enferma, no puede levantarse, me pidió que viniera yo hoy. El ranchero la observó en silencio. La joven no debía tener más de 16 o 17 años. Tenía las manos enrojecidas por el frío y los ojos decididos, aunque se notaba el miedo detrás de ellos. Él frunció el ceño, no necesitaba complicaciones, ni errores, ni improvisaciones. ¿Sabes cocinar?, preguntó al fin. Ella asintió rápido. He estado con mi madre desde niña. Conozco las recetas del rancho. Haré lo mejor que pueda. Hubo un momento largo, pesado, en el que él pensó en cerrar la puerta. Pero algo en la forma en que la muchacha se mantenía firme, sin suplicar, lo detuvo. Dio un paso atrás. Tienes una oportunidad. El desayuno no espera. La cocina olía a leña apagada y café frío. La joven se movió con torpeza al principio, encendiendo el fuego, buscando utensilios que no conocía. El ranchero se sentó a la mesa, brazos cruzados, dispuesto a detectar cualquier error. Sin embargo, poco a poco, la muchacha encontró su ritmo. Cortó pan, puso a hervir el café, preparó huevos y frijoles como su madre le había enseñado. Sus manos dejaron de temblar. Cuando el plato llegó a la mesa, el ranchero tomó un bocado con cautela. Cerró los ojos sin darse cuenta. El sabor era correcto, familiar, como si nada hubiera cambiado. Abrió los ojos sorprendido y miró a la joven, que esperaba de pie, nerviosa. Está bien, dijo con voz seca. Puedes quedarte hoy. Ese, hoy, se convirtió en una semana. Luego en 2, la madre de la muchacha empeoró, y la joven volvió cada mañana, antes del amanecer, para cocinar y limpiar. No se quejaba, canturreaba en voz baja mientras trabajaba, llenando la casa de un sonido que el ranchero no había escuchado en años. A veces, al pasar por la cocina, se detenía sin saber por qué, escuchando. Un día, al terminar el almuerzo, ella se acercó con timidez. ¿Puedo llevarme un poco de sopa para mi madre?, preguntó. No ha comido casi nada. El ranchero asintió sin pensarlo. Llévate lo que necesites. Esa noche, sentado frente al fuego, se dio cuenta de que algo había cambiado. La casa ya no parecía tan vacía. Había risas suaves, pasos ligeros, una presencia que no exigía nada a cambio. La muchacha nunca hablaba de sí misma a menos que se lo pidieran, pero cuando lo hacía, hablaba de su madre con un amor que llenaba la habitación. Pasaron los meses, el invierno se fue y la primavera trajo flores al campo. La joven creció en confianza, y el ranchero empezó a confiar en ella más de lo que creía posible. Le enseñó a llevar cuentas simples, a reconocer las hierbas del huerto, a entender el ritmo del rancho. No como una obligación, sino como algo natural. Un día, al regresar de la ciudad, él encontró la cocina vacía. La comida estaba lista, pero la joven no estaba. Un nudo le apretó el pecho. Salió al patio y la vio sentada en el escalón, llorando en silencio. Mi madre, dijo ella sin levantar la vista, murió esta mañana. El ranchero no era un hombre de palabras. Se sentó a su lado y, por primera vez desde que su esposa falleció, puso un brazo alrededor de alguien. La muchacha apoyó la cabeza en su hombro. No hablaron, no hizo falta. Los días siguientes fueron difíciles. Ella siguió viniendo, más por costumbre que por fuerza. El ranchero la observaba con preocupación. Sabía lo que era ese dolor. Una tarde, después de cerrar las cuentas, habló. Puedes quedarte aquí, dijo. No solo como cocinera, como familia. La joven lo miró, sorprendida. De verdad, respondió él. Este rancho es grande, y la soledad no sirve de nada. Con el tiempo, la muchacha se convirtió en el corazón del lugar. No solo cocinaba, cuidaba, organizaba, daba vida.
El ranchero, que había vivido años endurecido por la pérdida, comenzó a sonreír de nuevo. No fue una transformación repentina, sino un cambio lento, como el de la tierra después de una larga sequía. Años después, cuando la joven ya era una mujer segura y fuerte, el ranchero comprendió que aquella mañana gris había sido un regalo. Le había dado una sola oportunidad a una muchacha valiente, y ella, sin saberlo, le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la sensación de hogar. Y cada vez que se sentaba a la mesa y probaba la comida, no pensaba solo en el sabor, sino en la decisión que lo había cambiado todo. La muchacha llegó al rancho antes del amanecer, con las manos aún temblorosas por el frío y el miedo. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada receta que su madre le había enseñado desde niña. No era solo cocinar, era sostener un hogar ajeno con el peso de una promesa propia. Su madre, postrada por la fiebre, le había apretado la muñeca y le había dicho que confiara en lo aprendido, que el fuego y el pan siempre escuchan a quien cocina con honestidad. El ranchero la observó desde la puerta de la cocina sin decir palabra. Era un hombre de silencios largos y miradas cansadas, acostumbrado a perder más de lo que ganaba. Había aceptado darle una oportunidad, porque la despensa estaba vacía de manos dispuestas y porque algo en los ojos de la muchacha, una mezcla de firmeza y temor, le recordó a los días en que él mismo había apostado todo por una sola mañana. No preguntó su edad ni su historia, solo señaló el fogón y dejó que el día empezara. Ella comenzó con café fuerte, como a él le gustaba, y un pan sencillo amasado con cuidado. Se movía despacio, midiendo cada gesto, escuchando el crujido de la leña y el hervor del agua como si fueran instrucciones. Cuando el ranchero probó el primer bocado, no dijo nada. Pero volvió por más, y ese silencio, por primera vez, no pesó. A media mañana, la muchacha salió al patio a recoger hierbas. El viento le trajo el olor de la tierra húmeda y el mugido distante del ganado. Pensó en su madre, en cómo el rancho podía ser duro y generoso al mismo tiempo. Recordó las historias que ella contaba sobre gente que se había salvado compartiendo una mesa. Volvió a la cocina con un manojo de verde esperanza. El ranchero regresó del campo con barro en las botas y cansancio en los hombros. La encontró removiendo un guiso que olía a hogar. Se sentó sin pedirlo. Ella sirvió sin preguntar. Comieron. Y por primera vez en años, él habló. No de sí mismo, sino del clima, de la cerca que había que arreglar, de la yegua que estaba por parir. Ella escuchó, asintió, aprendió. El rancho, que había sido un lugar de ecos, empezó a llenarse de voces pequeñas y necesarias. Los días siguientes trajeron pruebas. La harina se acabó antes de lo previsto, una tormenta cortó el camino y el ganado se inquietó. La muchacha improvisó, mezcló granos, cuidó el fuego con paciencia. Cuando la tormenta golpeó, sostuvo la olla con firmeza para que no se apagara la llama. El ranchero la vio hacerlo y comprendió que la oportunidad que había dado ya no era un favor, era un pacto. Una tarde, llegó un vecino con malas noticias. El precio del grano había subido, y el rancho apenas respiraba. La muchacha escuchó desde la cocina. No interrumpió. Esa noche, preparó una cena sencilla pero abundante. Después, dejó sobre la mesa una lista escrita con letra insegura. Ideas para estirar la despensa, recetas antiguas de su madre, formas de conservarlo poco. El ranchero leyó en silencio. Cuando levantó la vista, dijo, gracias, con una voz que parecía no haber usado en mucho tiempo. Al tercer día, la fiebre de su madre bajó. La muchacha pidió permiso para ir a verla al anochecer. El ranchero asintió y le ofreció el caballo más manso. Vuelve mañana, dijo. No fue una orden, fue una invitación. Ella regresó con el alba, con la sonrisa cansada y el corazón más ligero. Con el paso de las semanas, el rancho cambió. No se hizo rico ni fácil, pero se volvió humano. La muchacha aprendió a llevar cuentas básicas, a negociar con los proveedores, a cuidar el huerto. El ranchero aprendió a confiar, a pedir ayuda, a sentarse a la mesa sin prisa. A veces, cocinaban juntos. Él cortaba verduras torpemente, ella reía y le enseñaba. En esas risas, el pasado perdía fuerza. Un día, el ranchero encontró a la muchacha llorando en silencio junto al fogón. No preguntó por qué, puso una taza de té frente a ella y se quedó. Cuando habló, fue para contarle de una pérdida antigua, de cómo el rancho había sido su refugio y su cárcel. Ella escuchó, como había aprendido. Se entendieron sin promesas. La madre de la muchacha visitó el rancho cuando ya podía caminar.
Probó el pan de su hija y cerró los ojos, orgullosa. El ranchero la saludó con respeto y le agradeció en pocas palabras. Esa tarde, compartieron mesa los tres. El sol cayó lento, y nadie tuvo prisa por levantarse. Con el tiempo, la muchacha ya no era la oportunidad. Era parte del lugar. El ranchero lo supo el día que, al ausentarse por horas, regresó y encontró la casa en calma, el fuego vivo y la cena lista. No era dependencia, era confianza. Le ofreció un salario justo y un espacio propio. Ella aceptó, con la condición de seguir aprendiendo. Él aceptó aprender también. Cuando llegó la primera cosecha buena en años, brindaron con agua fresca y pan recién hecho. No hubo discursos, solo gratitud. El rancho no había cambiado por milagro, sino por constancia. Por una hija que tomó el lugar de su madre sin olvidar de dónde venía. Por un hombre que dio una oportunidad y descubrió que, a veces, una sola basta para cambiarlo todo. Y así, sin ruido, el recuerdo de aquella primera mañana quedó grabado en ambos. Para ella, fue el día en que creyó en sus manos. Para él, el día en que volvió a creer en el futuro.